Ok, vamos a leer la Escritura. El mensaje de hoy tiene que ver con... ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? Amén. Ok, pero vamos a ver también que la promesa, antes de llegar al cumplimiento, tiene un valle ahí, entre medio. Y eso le podemos llamar un proceso, algo que pasa entre medio, entre la promesa, porque el Señor nos prometió que viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero se ha demorado 2000 años. ¿Y qué hacer en medio de eso? Bueno, lo vamos a ver hoy día con la ayuda del Señor. Así que vamos a leer la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué pasó? Llevamos 10 minutos ya, si voy a empezar a leer la Escritura. Excuse me. Ok, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí, pastor, gloria a Dios. Pero, escucha esto, y aquí viene el periodo que estamos hablando. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran por esa promesa? Tenemos un lugar que el Señor fue a preparar para nosotros y que se va a manifestar en el día postrero, cuando recibamos esa herencia. Pero aunque ahora, diga conmigo ahora, por un poco tiempo, si es necesario, depende de ti, depende de mí, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque sea perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aquí viene el fin, la promesa, cuando recibimos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias le damos por su misericordia, por su amor tan grande. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, que vamos a considerar en este día, sabiendo, Dios mío, que por tu palabra vivimos, Señor, porque no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Esa es nuestra vida, nuestra energía, nuestra esperanza se renueva cuando leemos tu palabra, Señor. Por eso gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre, al que oye, al que habla, para que podamos entender tu sabiduría, lo que viene de ti, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de los creyentes, Padre, sea la que nos hable en este día, Padre. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, leíamos lo que estábamos leyendo, hermano, es la realidad, es el Evangelio. Lamentablemente hay muchos evangelios actualmente, pero el Evangelio es lo que se ajusta a la palabra de Dios. Dios nos ha dado muchas promesas para nosotros aquí en la tierra, etcétera, pero por excelencia la promesa es vida eterna cuando lleguemos al cielo. Pero antes de eso, yo les pregunto, ¿a cuánto les gusta obtener las cosas rápido? O sea, que las cosas se den rapidito. ¿A cuánto les gusta eso? A nadie, ¿no? Mira, aquí son todos pacientes. Qué lindo.
No, 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 no. Mira, a nadie le gusta esperar, así que no se haga. Alguno que está aquí se pasea con el carrito al supermercado buscando la fila más cortita. Esta no, después se va para la otra. No, espérate, voy para acá. Pasa eso con ustedes también, ¿cierto? Yo creí que era yo nomás, hermano. ¿Sabes que algunos cometen imprudencia y hasta causan accidentes de tránsito por el apuro imaginario que tienen para llegar? Y si tú les preguntas, y bueno, ¿cuál fue el apuro? Que chocaste el auto, pero ¿cuál fue el apuro? No sé, pero estaba apurado. De hecho, algunos, me he dado cuenta, hermano, y he visto en las noticias eso, algunos pagan para que alguien le haga la fila, incluso en la noche. Hay lugares en que hay que hacer fila en la noche para llegar a los primeros turnos. Pagan para no tener que esperar. Y hacen cualquier cosa por no esperar, por no esperar. Pero el Señor nos ha dado una promesa y dice la Escritura que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. No es solamente la fe, es la fe y la paciencia que obtenemos las promesas. Ahora, vamos a ver clarito cuál es la promesa que el Señor nos ha dado. Vamos a ver cuál es la promesa que el Señor nos ha dado. De acuerdo con su propósito, dice la Escritura que leíamos ahora mismo en 1 Pedro capítulo 1, el Padre, Dios, nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo en Cristo Jesús para una esperanza viva. O sea, lo que hemos recibido hasta ahora no es todo lo que hemos de recibir. De hecho, hay algunas personas que, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos llegado al Evangelio por alguna crisis, algún problema, alguna enfermedad, algo así? Yo veo algunas manos tímidas que se levantan así. Pero casi todos hemos llegado al Evangelio porque el Señor nos ofrece esperanza y hay promesas, tú sabes, de cosas, necesidades temporales que nosotros tenemos. Y el Señor muchas veces las resuelve. Pero eso no es para lo que el Señor nos llamó. De hecho, el Señor no nos llamó, si nos hubiera llamado solamente para irnos al cielo, el día que tú te convertiste o recibiste al Señor, te arrepentiste y dijiste, te recibo, Señor, ese día el Señor, algo te hubiera caído en la cabeza y te hubiera ido directo al cielo. Porque si hubiera sido solo ese el propósito. Pero vamos a ver el propósito, la promesa de Dios para con nosotros. Porque como digo, si nosotros hubiéramos sido solamente para resolver nuestros problemas, hay personas que predican un evangelio diferente o los que recién se convierten y empiezan a dar su testimonio y dicen, no, ven al Señor y se te van a resolver todos los problemas. No, eso no es el evangelio. Porque a veces te van a venir problemas, como estábamos leyendo acá. O sea, no es la intención de Dios de habernos salvado para resolver problemas o necesidades temporales. Porque hay algunos que vienen al Señor, llegan aquí, yo vi aquí mismo, siempre lo he nombrado, en ese lugarcito, en un culto de oración, oramos por una persona que tenía un cáncer, con el mismo cáncer que murió mi nieto. Ella tenía ese mismo cáncer en el mismo lugar. Y esa persona fue sanada. Se le resolvió el problema. Pero si te he visto, después ya se olvidó. Porque su intención de venir al Señor era para resolver su problema. Pero esa no es el Evangelio. El Evangelio lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la promesa por excelencia? El Señor, por supuesto, que está con nosotros y nos va a resolver ciertos problemas cuando sea necesario y cuando Dios lo encuentre pertinente. Vamos a leer cuál es la promesa. El Padre nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo hizo la obra y a nosotros nos da la esperanza de que porque lo recibimos por su misericordia, entonces nosotros ahora tenemos esa esperanza viva en nosotros. Ahora tenemos algo en que confiar, en que poner nuestra vista, en que decir esto se está poniendo malo, el mundo se está poniendo malo, la gente se deprime con solo ver las noticias. Pero nosotros sabemos que no somos de aquí, como decía el pastor. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque tenemos una esperanza viva delante de nosotros. Entonces, dice, para una herencia incorruptible, reservada en los cielos para nosotros. Jesús dice en el capítulo 14 de Juan, voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora dice la Escritura que nosotros, ahora aquí, porque el Señor se fue, y imagínate, estamos desprovistos de ayuda, no. En el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. De eso hablamos también hace unos días, hemos predicado, los predicadores de la iglesia, hemos predicado acerca de la fe, de que es el nexo que nos tiene conectados con el poder de Dios. No vemos nada, absolutamente nada. Muchos la están pasando mal, pero aún así creemos en las palabras del Señor. Y por lo tanto dice que somos guardados por el poder de Dios, y lo que nos conecta con el poder de Dios es la fe que ponemos en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo esto de la fe, ¿para qué es? Para alcanzar, o sea, llegar a esa meta que estamos hablando. Para llegar y alcanzar la salvación que está preparada. Hasta ahora no hemos recibido nada físicamente o se ha manifestado algo, tú sabes, sobrenatural sobre nosotros. Nos seguimos llamando igual, nos seguimos poniendo más antiguos y todo eso. Pero para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Dice la Escritura que aún no recibimos nada en ese sentido, pero un día veremos al Señor tal como es, y le veremos tal como es y estaremos con el Señor para siempre. Entonces, el propósito eterno de Dios, ¿cuál es entonces? Si nos tiene la salvación, está en Cristo. Por eso decimos que no está, o sea, la tenemos, nos dio las arras, o sea, la muestra de que Él está con nosotros por medio de el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Pero físicamente no hemos recibido nada. Las cosas permanecen para la gente de afuera, permanecen igual como siempre, no han cambiado, pero nosotros sabemos que algo pasó. Nosotros sabemos que algo realmente hemos recibido de parte de Dios. Y el plan eterno de Dios para el creyente, primero es conformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. En el intertanto que nosotros estamos a la espera de estas cosas, en el intertanto que estamos esperando recibir la herencia, porque ya digo, si la intención del Señor era solamente salvarnos y llevarnos al cielo, ya no hubiéramos ido hace rato. ¿Para qué estar aquí? Pero el Señor quiere y está haciendo la obra en cada uno de nosotros para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo nuestro Señor. Entonces esa es la intención, el propósito de Dios por el cual estamos aquí en la tierra. Esto implica salvación, ser adoptados como hijos, puesto nuestro nombre en el libro de la vida, y estamos en el proceso de santificación mientras estamos caminando aquí abajo, aquí en la tierra, para estar entonces en una unión eterna, luego para el Señor venirnos a buscar y llevarnos a su gloria. Y ahora lo que no nos gusta, como
dice la Escritura en el verso 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿cuánto duran las pruebas? Un poco de tiempo, dice la Escritura, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, porque hay algunas personas que como que les cae duro y a otros la llevan suave. Hay cristianos que tú sabes, no les pasa nada, todo bien. Bien. Si están bien con Cristo, no necesariamente les tiene que pasar cosas. Pero Dios tiene propósitos con cada uno y conoce cada uno de nosotros y sabe dónde, a quién apretar y a quién no. Porque aquí dice la Escritura, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. O sea, no es necesario. Dios no quiere, tú sabes, afligirnos por afligirnos, pero para cumplir su propósito, mientras estamos aquí en la tierra, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso le podemos decir al que tiene al lado, tenme paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Dígaselo. Así que el esposo le dice a la esposa, aprovéchate hermano ahora. El pastor dijo que dijéramos eso, tenme paciencia. Pero entonces, en el verso 7, el que sigue, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe es probada, hermano, porque si no es una idea mental solamente, porque hasta el diablo cree en Dios. Pero esa fe, ese creer no lo lleva a ninguna parte, de hecho sabe que está condenado por la eternidad. Entonces, la fe es probada, hermano. En este periodo en que estamos nosotros, en el proceso que vamos caminando hacia obtener el galardón, hacia obtener la herencia, tenemos que esperar y esperar con paciencia. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Yo estaba leyendo algo sobre eso y hay ciertas pruebas porque cuando prueban el oro con mucho fuego no es para destruirlo, obviamente. Y entonces lo que el Señor prueba nuestra fe no es para eliminación, porque a veces vemos las pruebas que hacen por ahí son para eliminación. Este no sirve. No, es con un propósito. Para el propósito de la santificación. El propósito de Dios es para que nosotros vamos siendo moldeados, como un alfarero va moldeando, nos está moldeando a cada uno de nosotros. Y entonces en este proceso, como se prueba el oro, yo estuve leyendo algo, y hay una prueba que se hace al oro a nivel industrial o profesional, que se usa el ensayo al fuego, que le llaman copelación, no cooperación, sino copelación. Para separar, con el propósito de separar las impurezas que están en la mezcla del oro. Entonces, para ese propósito, dice la Biblia que nuestra fe es probada con fuego, con el fuego de la prueba. No es para ver cuánto tú puedes resistir, porque Dios sabe lo que nosotros podemos resistir. Es para nosotros mismos nuestro provecho, para irnos moldeando, para ir sacando ciertas cosas. Recuerda que cuando nosotros estamos siendo probados y tú eres cristiano de verdad, tú oras al Señor y tú oras y clamas y todo eso. En ese tiempo tú empiezas a sentir más la presencia de Dios que cuando está todo bien. Entonces, hermano, es un beneficio porque dice la Escritura, incluso en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no es que esa paciencia así pasiva, así esperar ahí con carita de paciencia. No, la palabra griega es upomone, que significa endurance, o sea, resistencia, resiliencia. Yo vi esa palabrita para traducirla bien, y resiliencia significa la capacidad de un material
para recuperar su estado original después de la prueba que se ha hecho. O sea, en otras palabras, el oro para que sea de su estado más puro es probado. Y eso produce, esa prueba, todo eso produce en que el oro se va poniendo más compacto, va expulsando toda la escoria y todo eso. Y ese es el propósito de Dios, lo que Él quiere llevar a una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, pura, delante de su presencia. Amén. Así que el Señor, hermano, no ha terminado contigo. La obra que Él comenzó, dice el Señor que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en esa perfección, o en ese proceso de perfeccionarte y perfeccionarme, a veces van saliendo chispas, ¿cierto? Y van saliendo cositas. Van saliendo cositas porque veremos, hermano, que, por ejemplo, que para llegar a una meta, toda meta, hay una meta ya, pero hay un camino que recorrer para llegar a la meta. Como los deportistas, como cualquiera. Hay un proceso para llegar allá. Si tú tienes un plan, algo, tienes que pasar un tiempo tú sabes, de como un proceso para llegar ahí. Yo estaba viendo, por ejemplo, el rey David. Dios lo escogió a él cuando era un jovencito, un joven, para ser rey de Israel y lo ungió el profeta. Lo ungió. Pero eso de ser rey no fue inmediato. Hubo un proceso para formar en ese joven ungido, separado por Dios para ser el rey. Hubo un proceso para formarlo como guerrero, pero también como el carácter de una persona. Entonces ese proceso entre ser ungido por el profeta y llegar a ser rey tuvo que pasar un tiempo y pasar pruebas. Él aprendió por medio de la aflicción a que podía confiar en Dios siempre. Ve los salmos, cómo Dios habla a través de los salmos, lo que pasó el profeta, o sea, el rey David. Durante ese proceso, él aprendió realmente a conocer a Dios íntimamente. Y eso no te lo da un libro. Puedes leer libros lindos de experiencias de personas que han pasado cosas y puedes aprender de eso, pero eso no te lo impugna, o sea, no te lo entrega así por osmosis solamente, por el proceso solamente de leer. Eso tienes que experimentarlo. José, uno de los patriarcas, hijo de los patriarcas de las 12 tribus de Israel, José, ¿quién no quisiera, yo anoté aquí una pregunta, quién no quisiera llegar a ser el segundo después de Faraón? Él llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Quién no quisiera eso? Yo creo que todos llegaron, imagínate, fue un gobernante con lujos, con todas las cosas que cualquiera pudiera en ese tiempo desear. Ahora la pregunta no es cuántos quisieran eso, sino cuántos estuvieran dispuestos a pasar todo el proceso que pasó José para llegar a ser el patriarca, para llegar a ser el segundo de Faraón. Mira, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Después fue acusado injustamente, siendo esclavo, sirviendo en casa de Potifar. Fue acusado por la esposa de Potifar por mantenerse santo delante de Dios. Lo acusó y lo encarcelaron por largo tiempo, mucho antes de poder ver el propósito de Dios. O sea, tuvo que pasar un proceso. Así que, hermano, si estás pasando algo, no te quejes, hermano. Solo dile, Señor, yo sé que usted es el alfarero, usted es el que está moldeando. Y ponte en las manos del Señor. Tú vas a ver cómo va a salir. Mira, como decía yo anteriormente, la iglesia lleva 2000 años esperando al Señor. Y estamos pasando procesos. La iglesia ha pasado por persecución desde los apóstoles en adelante hasta los patriarcas, a través de los padres de la iglesia. Perseguidos por todos lados con la iglesia católica. Mató a millones de personas con la mal llamada Santa Inquisición y todo eso. Y todavía los musulmanes matan gente cristiana todos los días.
y estamos a la espera de la herencia. Pero el que prometió es Dios y Él nunca ha dejado de cumplir una promesa. Amén. Entonces, hermano, la espera tiene un propósito. Diga conmigo, un propósito. Claro, porque si no hay un propósito, ¿para qué esperar? Si tú no tienes un propósito en la vida, ¿qué estás esperando? De hecho, los papás le dicen, oye, ¿qué estás esperando para estudiar? ¿Qué estás esperando para buscar pega? Tú sabes. Dios siempre tiene un propósito. La Escritura dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Muchos se burlan y dicen, oye, si el Señor viene, y si no vino nada. No, el Señor viene y lo prometió y va a venir. Sino que es paciente, y escucha esto, esta epístola es universal del apóstol Pedro para la iglesia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca en este proceso, que nadie eche hacia atrás, que nadie se desvíe del camino, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque sabe Dios que inspiró esta escritura, que somos pecadores, que en el camino nos caemos, en el camino fallamos, pero para que nadie perezca, que todos procedamos siempre al arrepentimiento y a clamar al Señor por la sangre de Cristo que nos limpie de todo pecado. Ahora, en este tiempo entonces de la espera para los cristianos, muchos vemos, como digo, las promesas y nos entusiasmamos y nos gozamos. Pero cuando hay que pasar cierto proceso, realmente como que nos desanimamos. ¿Sí o no? Entonces la mayoría de los cristianos de hoy quieren las promesas de Dios. Incluso buscan ahí cosas que el Señor dicen que está prometiendo y todo, y para, tú sabes, y nos entusiasma. Y muchas de esas iglesias llenísimas porque se entusiasma la gente. ¿A quién no le gusta, hermano, que te prometan que ya la cosa se va a poner? Y mira, ya ahora mismo, y créelo, y proclámalo, y confiésalo, y decrétalo, y tú vas a ver cómo viene. No, tranquilo. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermano, muchos se desilusionan por el proceso. Entonces buscan otra alternativa. Alguien que les hable un poquito más suave, porque no me gusta así, pastor. No me gusta que me hablen de que tengo que esperar. No me gusta que me hablen de que tengo que pasar un proceso. Pero es que el Señor sabe y conoce a cada uno de nosotros. Y sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Dónde apretar, dónde moldear, dónde sacar, dónde, tú sabes, cortar incluso de raíz cosas nuestras. Amén. Ahora, lo bueno del proceso. Diga conmigo lo bueno del proceso. Claro, que tiene que haber algo bueno. Dios prometió estar con nosotros en medio del proceso. La Escritura dice, y aquí que estoy con vosotros todos los días, no solamente los domingos, hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, los procesos, como decíamos, son para santificación, para que crezcamos y vamos conociendo a Dios cada día mejor. En medio de las pruebas, muchos de nosotros nos sentimos débiles. Si estás pasando por una prueba, lo más lógico es que nos sintamos débiles. Nos sentimos desvalidos, nos sentimos como abandonados incluso en algún momento. Pero hermanos, si no fuera así, no experimentaríamos realmente el poder de Dios. Pablo mismo decía que cuando él era débil era que era fuerte. Vamos a leer eso. En 2 Corintios 12:9. Dice la palabra que él le había orado 3 veces a Dios por un problema que tenía. Y dice, y me ha dicho,
bástate mi gracia. Recuerda que toda gracia y todas las promesas y todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Y nosotros por fe estamos conectados con Cristo y tenemos acceso a esa gracia. Dice, bástate mi gracia. No le dijo, ya negrito, yo te voy a resolver ahora mismo, no te preocupes, no te preocupes. No, le dijo, bástate mi gracia. Aguanta. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos pobres es que realmente somos ricos porque contamos con la ayuda del Señor. Cuando somos débiles es que realmente, como dice aquí la Escritura, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo él, imagínate, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo te va a gloriar en tus debilidades? Claro, porque él dijo, para que repose en mí el poder de Cristo. Ahí es donde yo veo realmente que hay un Dios verdadero y que realmente está para ayudarte en los momentos más tremendos, cuando más débil, cuando más en el piso te sientes. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y entonces cuando realmente somos fuertes, porque el Señor es el que nos levanta. No es nuestra fuerza, no es nuestra gracia, no es nuestra sabiduría. No son los recursos que tenemos alrededor. Es Dios mismo el que nos levanta, bendito el Señor. Mira, Dios se manifiesta más durante el proceso que estamos hablando de un quebrantamiento, de lo que Dios está haciendo, probando nuestra fe con fuego, con prueba. Fuego es símbolo en la Escritura, en este caso, de prueba, de dificultades, de aflicciones. Durante el fuego de la prueba, Dios se manifiesta más en ese proceso, escucha esto, que cuando todo te va bien. Porque cuando todo te va bien, hermano, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero nos relajamos, ¿sí o no? Nos relajamos. Yo conocí a un hermano en Miami que era bien, tú sabes, bien tacaño, o sea, bien, muy, un hombre de negocio, pero era muy, con la plata, era, tú sabes, todo para él, nada para los lados. Cristiano. Y recuerdo que una vez tenía una aflicción tan grande, de un problema que tenía, de un diagnóstico que posiblemente le iban a dar, que era demasiado fuerte, que recuerdo que ese día estábamos en una campaña y ese hermano fue el primero que salió para adelante y dio una tremenda ofrenda. Yo dije, ¿y este qué le pasa? Dije. Era llegado a nosotros, al Grupo Renacer. Y este hermano dio tremenda ofrenda. Y cuando veo, claro, porque él estaba pasando una aflicción. Porque mira, cuando las cosas van bien, demasiado bien, como que nos relajamos, hermano. Se deja de orar. Pues si está todo bien, ¿para qué voy a orar? Gracias, Señor, ¿no? Gracias. De meditar en la palabra, ni te digo. De asistir a la iglesia, ni te digo. Pues si le está yendo tan bien al brother, que olvídate. Entonces, ¿para qué todo esto de orar, de buscar de Dios y todo? Si te está yendo bien. Hay un dicho que dice, si las cosas van bien, no la toques. Déjala así nomás, deja que si está funcionando todo, no lo toques. No, pero ese es el peligro de cuando todo está bien. Mira, las caídas más grandes que hay es cuando todo anda bien. Pregunta al rey David, al cual estábamos hablando, que andaban todos peleando en la guerra, él no tenía guerra, él estaba, tú sabes, en el palacio, se levantó, miró, vio, deseó, pecó, adulteró, mató, hizo de todo eso porque le estaba yendo re bien. Los que estaban peleando no le estaba yendo bien porque estaban en medio de la batalla. Pero cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. En otras palabras, asústate cuando las cosas están bien, digo en el buen sentido de la palabra, y busca de Dios. Busca de Dios, agradece, gracias Señor porque me está yendo bien, gloria a tu nombre, voy a ser dadivoso, voy a ayudar a los hermanos, voy a ayudar aquí, voy a ayudar allá.
Está todo bien, bendito sea el nombre del Señor. Porque la Escritura dice, si es necesario, va a ser probado. Porque hay personas que es necesario que sean probadas. Y hay otros que son agradecidos, que aún les va bien y son fieles al Señor y todo. No hay necesidad de probarlo. ¿Para qué? Si está respondiendo bien, si está caminando en la palabra, si no confía en sus propias obras, sino que siempre está consciente de arrepentirse, de buscar de Dios y todo eso. No es necesario que pase por prueba. Pero hermano, cuando pasa una dificultad, muchas de estas personas creen que Dios los dejó. Pero en medio de las dificultades, hermano, es que realmente nosotros podemos experimentar la mano de Dios. El Señor dice en su palabra, en Isaías 43:2, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Entonces la promesa aquí no es que no vas a tener dificultades. La promesa no es que no va a pasar por el fuego, no va a pasar por el agua. No es esa la promesa. La promesa es que aún pasando por el agua, pasando por el fuego, Dios está contigo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hay cosas, hermano, que los libros, hay libros preciosos, tremendos, y nos han enseñado cosas lindas. Pero como yo decía, no es por osmosis que tú recibes las bendiciones. Tienes que experimentar también, porque lo que... Claro, experimentar. Porque leemos muchas experiencias lindas de alguien y decimos, y te ves reflejado ahí, pero después sales de ahí y dices, bueno, este soy yo, soy diferente. Entonces, hermano, la experiencia que tú tienes cuando Dios te hace pasar por algo, es que Dios te va revelando directamente a ti durante el proceso. Escucha esto. Jeremías 33:3 es un versículo que siempre decimos, pero dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo es que clamamos al Señor? Porque clamor no es oración, es más que oración. Clamor es un grito desesperado, pero de aquí adentro. Clamor, clamor. Delante del Señor, clamor. Entonces, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor, cuando estás en dificultad, cuando estás pasando por el fuego, cuando estás pasando por la prueba, cuando estás pasando por el problema, cuando todavía piensas que no va a llegar, que te va a faltar, que hay una carencia, que hay una enfermedad, que hay un problema serio, grande, el Señor nos invita a que clamemos a Él y Él nos enseña cómo salir del problema. El Señor, la respuesta del Señor no es resolverte así. Señor, estoy pasando por el fuego, ven para acá, pum, te saco. No. Durante el proceso, el Señor te enseña. El Señor nos enseña para que aprendamos a glorificar a Dios a pesar de lo que estemos pasando. El Señor te revela cómo salir. Pero el Señor, o sea, tienes que clamar a Dios. En esos momentos no es reclámame a mí y yo te responderé. No, clama a mí. Clama a mí quiere decir, Señor, desde el fondo de mi corazón estoy en angustia, estoy en problemas, estoy en dificultad. Señor, ayúdame. Y la ayuda del Señor, como digo, no es sacarte inmediatamente, aunque a veces lo hace si es necesario. Pero lo principal es enseñarnos. ¿Para qué son las enseñanzas? Para crecer. Vamos creciendo y conociendo más al Señor. Bendito el nombre del Señor. Hay una palabra que uno de los atributos que nosotros vemos de Dios, que es en español Jehová Sama, pero leyendo a alguien en inglés decía Jehová Shammah, que es la palabra de aramea o de hebrea en este caso, que significa Dios está allí, o el Dios que está presente. Jehová Shammah quiere decir Dios está
presente. Y esto está en Ezequiel 48:35, cuando habla de las medidas de la Nueva Jerusalén, y habla como una profecía. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, o sea, una medida. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama o Jehová Shammah. Eso quiere decir, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios no se ha movido. Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Quiere decir que Él no se ha movido. Que aun cuando estamos en problemas, que aun cuando estamos, como dice la Escritura, cuando pases por las aguas, pases por el fuego, yo estoy contigo, dice el Señor. Entonces lo que tenemos hoy que tú sabes, entender y creer, mejor dicho, creer, que Dios está con nosotros a pesar, incluso en la tentación, durante la tentación. Dios está contigo para que clames a Él y Él te dé la salida. Él te enseña, porque dice, y te enseñaré lo que tú no sabes. Yo te voy a enseñar, dice el Señor, cómo salir de ese problema. Yo te voy a enseñar para que mi nombre sea glorificado en tu vida. Entonces, hermano, en medio de la prueba, cuando tu ánimo decae, es cuando más puedes notar la presencia del Señor. Muchos pretenden, tú sabes, hacer bajar la presencia del Señor a voluntad, pero la presencia del Señor está ahí contigo. ¿Lo creen o no lo creen? Oh, gracias, hermano, que como que no escucha a nadie, entonces. El Señor está contigo, hermano. Él lo ha dicho claramente, Jesús mismo lo dijo en Mateo 28:20, cuando dio a conocer parte de la gran comisión, y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice más encima. O sea, le puso el cuño, como decir, eso es así, y nadie lo puede negar, ni nadie lo puede alterar. Jesús mismo está en nosotros y tú estás en Cristo también, por la fe. Entonces, en esa unión es que nosotros estamos seguros, hermano. Entonces, santos, vamos bien. O sea, así esperamos. David, después de que aprendió, el rey David, aprendió la lección de haber pecado, de haberse separado de Dios, David siguió firme con el Señor. Y el deseo de él, en el Salmo 27, es cuando dice que, Señor, quiero estar en tu presencia todos los días en tu casa, en tus atrios, Señor. Que yo esté todos los días de mi vida en tus atrios, eso deseo en mi corazón. En ese tiempo, hermano, estar en la presencia de Dios era ir a Jerusalén, y de hecho no le era permitido a él estar en el lugar santísimo. Solamente una vez al año el sumo sacerdote. Pero David entendía que en ese lugar, en el templo del Señor, es que estaba la presencia del Señor. Y él deseaba, cuando estaba lejos, cuando estaba en la batalla, cuando estaba siendo perseguido, él deseaba estar en la casa del Señor para inquirir en su santo templo y sentir esa presencia de Dios. Hermano, tengo una noticia que darte. La Escritura dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu, la misma presencia de Dios que estaba en el templo, el lugar santísimo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dar un aplauso al Señor, amén. Entonces, hermanos, sabemos que a diferencia de David, que cuando estaba en el campo de batalla, él miraba para Jerusalén y oraba, añorando la presencia de Dios. Pero en este caso, la presencia del Señor va con nosotros, hermano. O sea que cuando estás en problemas, cuando estás siendo tentado, Dios está ahí contigo. En medio del problema que estás pasando hoy, Dios está contigo.
Él no se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que estamos pasando un proceso. Y cada día vamos avanzando más mientras obedecemos, mientras somos fieles al Señor. Vamos viendo que se va despejando el camino. Cada día, cada día, cada día. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermano, veíamos entonces que hay una promesa. Veíamos entonces que entre el punto A y el punto B, que es la promesa, hay un proceso, hay un camino que recorrer, hay cosas que hacer, hay cosas que obedecer, hay cosas que ser alimentados por la palabra para que el Señor, por medio de su palabra. Mira, yo veía algo bien clarito acerca de esto. Cuando dice la Escritura, si es necesario por algún tiempo, no es larga la prueba, si es necesario, seas afligido por diversas pruebas. ¿Y cuándo no es necesario, pastor? El Señor nos da su palabra. Si la obedecemos, no es necesario pasar por diversas pruebas. Porque la Escritura lo dice, hermano, no estoy inventando. Si es necesario, tengas que pasar por pruebas. ¿Y cuándo no es necesario? Cuando tú recibes la palabra, caminas por la palabra, tranquilo, 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 porque Dios va contigo porque estás obedeciendo la palabra. Esto no es por obra, pero sí esta parte, no es necesario darte una prueba si estás en la palabra del Señor. Ahora, como dije, hay una meta, que es la herencia que vamos a recibir un día, que la hemos recibido por fe. Y dice la Escritura que también tenemos un proceso que pasar. Y ahora la conclusión o la meta es el cumplimiento de todo esto. La Escritura dice primero que todo, para hablar de cuál es nuestra esperanza, para recordarlo, Primera de Pedro 1:9, lo que leíamos al comienzo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe tiene, esa palabra fin tiene dos significados. Puede ser ya donde se acaba todo, el fin, pero también el propósito de todo este caminar. Va a llegar el momento en que se va a cumplir el propósito de haber caminado. Va a llegar el momento, hermano, en que nosotros vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a mirar para atrás y decir, wow, Señor, verdaderamente tú eres tremendo. Cómo tú nos libraste de tanta cosa, Señor. Cómo tú nos guardaste del fuego, del agua, de la prueba, de la persecución, de la tentación, del pecado. Nos rescataste, Señor, todos los días. Entonces, hermano, el fin de la fe es la meta, que es lo que nosotros estamos esperando. La fe se va a acabar, ya no va a hacer falta fe, porque lo vamos a ver tal como Él es. Vamos a vivir en su presencia. Ahora la pregunta del millón, siempre hay una, pastor. ¿Cuál es tu esperanza? Si tu esperanza son las cosas naturales tuyas solamente de resolver, quiero decirte, hermano, con mucho respeto, que tienes la vista corta. Que no estás pensando como Dios te dice que pienses. Piensa en grande. Tu esperanza es la salvación de tu alma, de verlo, de recibir la herencia por la cual tú has estado creyendo y caminando, sufriendo, pasándolas todas, pero vas a recibir esa herencia. La pregunta del millón entonces, ¿estás pasando por algún proceso hoy? Yo veo algunas cabecitas que hacen así. Estamos pasando, sí. Muchos de nosotros estamos pasando. Y el que no, pues, ajustes del cinturón que si es necesario te va a caer a ti también. Porque Dios te está probando como el oro, está sacando escoria, está sacando lo que no sirve.
Porque Él quiere llevar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, a su presencia. La Escritura dice, en Hebreos 13:5, la segunda parte dice, no te desampararé ni te dejaré. No solo Él dice que está contigo, sino que te asegura que bajo cualquier circunstancia, Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Pastor, y las cosas que yo necesito, tranquilo. Dice la palabra que Él tiene cuidado de ti y que Él suplirá todo lo que te falta. No dice todo lo que deseas, ¿cierto? Sí, Señor. No dice tus sueños, no dice piensa en grande y piensa en millones, no. Todo lo que te falta, porque Dios sabe. Y muchos de nosotros hemos experimentado cuando hemos tenido mucho billete. Pues nos disipamos, las cosas están bien, todo marcha bien, el negocio bien, la familia bien. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué buscar de Dios si está todo tan bien? Pero hermano, no esperes que sea necesario que entres en diversas pruebas. Sé fiel al Señor ahora. Busca de Dios ahora. Y si estás pasando por prueba, hermano, el Señor te dice, no te dejaré. Aunque pases por lo que estés pasando, yo estoy contigo, dice el Señor. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Recuerda, hermano, aunque tu fe está siendo probada, aunque el fuego te está dando duro, recuerda que el propósito de Dios no es destruirte, sino purificarte, santificarte y glorificarse a través de tu vida, bendito el Señor. El mismo David, en el mismo Salmo 27, dijo estas palabras en el verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Él había experimentado, hermano, tremendas cosas, pero mira lo que llega a decir. Él estuvo escondido en una cueva, escondido porque lo perseguían para matarlo. Escondido, o sea, atemorizado. Pero él llegó a decir, después de experimentar, pasar por todo eso y conocer al Dios que está contigo en medio del problema, ver la mano de Dios cuando todo está oscuro, cuando no hay nada, y ver esa lucecita y ver esa voz, y sentir esa voz en tu espíritu que te dice, no temas, yo estoy contigo. Y David llegó a decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hay un ejemplo, hermano, que, para terminar, un niño pequeño caminaba con su papá de noche, salieron, y era de noche, el campo, tú sabes, no hay luces por ningún lado, y entonces él tenía mucho miedo a la oscuridad, siempre le temía a la oscuridad. Y esta vez no fue la excepción, él caminaba al lado del papá, pero tenía mucho miedo, iba tiritando de miedo, mucho miedo. Su papá lo notó y sabía que él temía la oscuridad, y como los papitos, tú sabes, tienen ese sentido, y las mamitas igual, pero el papá en este caso dice que lo tomó de la mano y siguieron caminando. La pregunta es, ¿qué pasó? Él siguió caminando, pero ahora tranquilo, pero ¿qué cambió? La oscuridad seguía igual, las circunstancias seguían igual. Pero él, al tomar la mano de papá, el miedo desapareció. Y era lo único que lo afectaba. La oscuridad son circunstancias. Las circunstancias siempre van a estar. En el mundo tendréis aflicción. Estas cosas os escribo para que tengáis paz. En mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí de la manito. No mire las circunstancias, mira quién te lleva de la mano. No mire las circunstancias, mira quién va contigo. No miras tus debilidades, mira que el Dios Todopoderoso no ha perdido ni una batalla.
No mires tus faltas, tus carencias. Mira que Dios es el dueño de todo el mundo. Es el dueño de todas las cosas. Él puede hacer todo de nuevo. Entonces lo que cambió en este niñito no fue el entorno, que es lo que a veces perdemos tiempo tratando y orando y desgastándonos. Señor, cambia el entorno. Cambia esta circunstancia, cambia. No, lo que hay que hacer es orar, pero para enfocarnos con Dios, de que Él está contigo. Porque las circunstancias puede que nunca cambien. Puede que el mundo se va a poner peor cada día. Y entonces, ¿dónde va a estar el temor? El temor desaparece no cuando desaparecen las circunstancias, porque van a estar siempre. Los problemas van a estar siempre. El temor desaparece cuando tú estás consciente quién te lleva de la mano. Papá te lleva de la mano, bendito el Señor. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. Y por último, el último versículo. El Dios que dijo que su nombre es Jehová Shammah, el Dios que está ahí, la presencia de Dios está contigo. Mira lo que dice Isaías 41:10. Recuerda que esta palabrita, no temas, según los que se han dedicado a buscarla, está 365 días en la Biblia. Todos los días el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre quiere decir siempre. Es un absoluto. Siempre. Siempre. Domingo y toda la semana. No te relajes en la semana, hermano. Confía, ora al Señor y busca esa presencia. Que tu presencia me inunde, decía el cántico. Que tu presencia me inunde. Es todo lo que tú y yo necesitamos, hermano. No hay más nada que necesitemos. Es solamente estar consciente de su presencia. No es que tú hagas bajar la presencia. Ya Él está contigo. Tenemos que tener conciencia. El niño iba al lado del papá, que era su seguridad. Pero hasta que no le dio la manito, no se dio cuenta de que al ir con Él, ya Él no estaba ni ahí con la oscuridad. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos conscientes y buscamos al Señor. Dice el Señor que le busquemos de todo corazón. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, en este día a entender, Señor, de que tu palabra es inquebrantable, que tu presencia está con nosotros y que es todo lo que necesitamos, Señor. Yo te pido por los que están pasando aflicción, te pido por los que están enfermos, Señor. Incluyo a mi esposa, incluyo a varios hermanos, personas que han estado y están pasando por enfermedades, problemas, dificultades. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por ello. Señor, te pedimos, Señor, que podamos, Señor, buscarte tanto de corazón, que experimentemos tu presencia, que no esperemos estar en dificultades para clamar a ti, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, bendice este rebaño, bendice a los que faltan, bendice a los que han estado quedándose en el camino, Señor. Ayúdale, Señor, a volver al camino. Te pedimos, Señor, esa misericordia, Dios mío, que nos guardes de todo mal, Padre. Y que por sobre todas las cosas, Señor, tengamos esa conciencia que tú vas con nosotros y que nunca nos vas a dejar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.